Qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes, compartiendo la gran labor social de la doctora María Luisa Piraquive. Estamos en Fundación TV, el programa institucional de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Estos son nuestros titulares. Con gran éxito se desarrolló el programa Empresarios del Campo en convenio con Prosperidad Social a través de la Dirección de Gestión Territorial, fortaleciendo comercialmente a 200 productores de café y cacao en el Tolima. Más de 2.400 atenciones médicas se brindaron en jornada de apoyo fronterizo colombo-venezolana en conjunto con la Armada Nacional. En Chile, más de 500 niños con discapacidad se benefician con la campaña Manos que Ayudan. Con actividades lúdicas y pedagógicas, niños participan del proyecto Aprendiendo a Crecer en México. Adultos mayores de diferentes lugares del Perú compartieron momentos inolvidables con las jornadas Día para la Persona Mayor. En Canadá, niños de diferentes nacionalidades participan de la jornada Un Día para el Niño. En 3 ciudades de Suiza se realiza la jornada Un Día para el Niño. En el departamento del Tolima, en Colombia, se desarrolló el proyecto Empresarios del Campo, gracias a un convenio de asociación entre el Departamento de Prosperidad Social a través de la Dirección de Gestión Territorial y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, donde 200 productores de café y cacao se fortalecieron comercialmente. Veamos de qué se trata. 207 pequeños productores de 8 asociaciones de café y cacao de los municipios de Chaparral y Río Blanco del departamento del Tolima son ahora empresarios del campo. Gracias a un convenio de asociación entre el Departamento de Prosperidad Social a través de la Dirección de Gestión Territorial con la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. El proyecto Empresarios del Campo es una iniciativa que busca fortalecer en gobernanza organizacional y en gestión comercial a pequeños productores de café y cacao en el sur del Tolima. Tiene 3 fases. Una fase de identificación, donde realizamos una rueda de oportunidades que nos permitió acercarnos al quehacer y a la gestión comercial que realizan las organizaciones. La comercialización es un área que no habíamos tocado, porque ellos estaban en una zona de confort vendiendo a intermediarios que realmente no les pagan lo suficiente por los productos que ellos tienen, que son espléndidos, y ahorita van a poder hacerlo, van a poder negociar y eventualmente exportar y tener compradores que aprecien mucho más los cafés y cacaos que ellos tienen. Una segunda fase que fue relacionada con el plan de fortalecimiento en gobernanza organizacional y gestión comercial, donde a través de un seminario taller y visitas a las veredas y corregimientos donde están ubicados los productores, trabajamos habilidades específicas en estos 2 temas. Los temas en gobernanza organizacional, temas como el liderazgo, resolución de conflictos, comunicación asertiva y el tema de organización, manejo y seguimiento dentro de la empresa para que se entienda bien el esquema empresarial y así mismo lo apropien ellos. Todos nuestros miembros de nuestra asociación están muy agradecidos porque estamos aprendiendo mucho sobre comercialización, lo cual estábamos muy débiles porque sacamos nuestro producto pero no estábamos tan seguros qué es la validez que tiene, qué es el precio que tiene. Y hoy con lo que hemos aprendido por medio de todos estos técnicos, en las capacitaciones damos a entender que nuestro café es uno de los mejores. En la cuestión de humanidades, es la primera vez que se realiza un taller de esta índole, donde se resalta el ser humano y donde se le tiene en cuenta como persona. Se ha trabajado en 3 componentes básicamente. Un componente es en el desarrollo humano de cada una de las asociaciones, donde se les enseñó pues los valores, que es la base de todo lo que la doctora María Luisa Piraquive nos ha enseñado y lo que fundamentamos en cada proyecto que elaboramos. A la Fundación María Luisa y a la doctora María Luisa en especial queremos dar un agradecimiento por estar gestionando proyectos enfocados a las mujeres rurales. Un sincero abrazo
y gracias a Dios a estos procesos estamos construyendo la paz. Como parte del proyecto, a cada asociación le fue entregada una dotación comercial por 20 millones de pesos, que incluía una innovación de marca, material publicitario y un imponente stand, entre otros. El cambio ha sido increíble, nomás ese stand, miren todo el empoderamiento que hemos tenido y la seguridad que tenemos en este momento de nuestro producto. Nosotras estamos acá gracias a todo ese trabajo y a ese esfuerzo, tanto de la fundación, tanto de DGT, como también por nosotras las mujeres AMOCAR, que estamos buscando nuevas perspectivas para nuestro producto. Y tenemos esta última fase de puesta en práctica de articulación comercial, en una rueda de negocios donde vamos a tener ejercicios de difusión de marca en el municipio de Chaparral y en la ciudad de Ibagué. En la fase final se realizó la rueda de negocios, donde los participantes del proyecto pusieron en práctica los conocimientos adquiridos, tanto de sus productos como en técnicas de negociación ante compradores de otro nivel por su capacidad de compra, y cerraron expectativas de ventas cercanas a los 1.600 millones de pesos. Hicimos tres contactos. Mañana tenemos para cerrar una negociación de 10.000 kilos y a partir de 15 días otra negociación de otros 10.000 kilos. No solamente en la rueda de negocios se concretaron acuerdos que pueden generar una expectativa de venta de 1.600 millones de pesos cercanos a este valor, sino que también demostraron un alto nivel de participación, de involucramiento en las actividades, y sabemos que con esfuerzo, con disciplina, ellos pueden continuar y crecer como organización. Todas las organizaciones están compuestas por seres humanos y la Fundación María Luisa de Moreno coincide con nosotros en esa visión. Trabajo por recuperar esa sensibilidad que se tiene hacia la naturaleza del ser humano, y por eso son nuestros aliados y muy seguramente nos vamos a volver a encontrar. Con las enseñanzas que nos hicieron todos los técnicos de la fundación, llegamos fue derechito a lo que íbamos, al grano, sin tener temor de nada. Entonces ahí miramos la diferencia de que nosotros sí podemos, lo que pasa es que nos hace falta capacitación. La Fundación realizó una gran jornada de apoyo fronterizo colombo-venezolana con la Armada Nacional en Puerto Carreño, Vichada. Damos paso a Adriana Becerra, quien acompañó esta brigada. Son las 4 de la mañana y en estos momentos nos encontramos en el Grupo Aeronaval de Transporte y Apoyo Fluvial GATAF, donde en pocos minutos partiremos en un avión ATR de la Armada Nacional con destino a Puerto Carreño, Vichada, para llevar a cabo una gran brigada de apoyo fronterizo. Voluntarios de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, de diferentes especialidades de la salud, viajaron por cerca de 2 horas con escala en Yopal para llegar al aeropuerto de Puerto Carreño, Vichada, y llevar a cabo una jornada de apoyo fronterizo colombo-venezolana. Viendo todas las necesidades que se han presentado, la doctora María Luisa Piraquive tuvo la iniciativa de poder llevar ayudas a las personas venezolanas. Nos contactamos con la Armada Nacional, inmediatamente tuvimos respuesta y empezamos entre las dos instituciones a organizar la estrategia. Pudimos ya contactar Cancillería colombiana con Cancillería venezolana, se vinculó la gobernación del Vichada, la administración municipal y algunas instituciones. Más de 1.300 venezolanos y habitantes de la frontera que se desplazaron desde diferentes lugares como Caracas, Maracaibo, Miraflores y de los estados fronterizos de Amazonas, Apure y Bolívar recibieron 2.400 atenciones médicas en especialidades como medicina interna, nefrología, cardiología, oftalmología, medicina general y odontología, entre otras. Se realizaron tomas de muestras de exámenes de laboratorio clínico con procesamiento inmediato y exámenes especializados como electrocardiogramas y citologías. Además, se llevaron a cabo talleres infantiles de prevención contra el abuso sexual y se entregaron kits odontológicos de salud oral a los niños asistentes a la jornada. Fueron unos médicos muy amables, recibieron a uno dándole un abrazo, me atendieron en medicina general, me dieron los medicamentos que necesitaba para mi riñón, que lo tengo ahorita con unos cálculos. Gracias a Dios todo me salió bien, había la medicina que andaba buscando. Gracias a Dios y a estos médicos que estuvieron hoy aquí.
Durante la jornada binacional, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno hizo entrega de 6 toneladas de ayuda humanitaria a 600 familias que recibieron mercados con alimentos no perecederos, elementos de primera necesidad y sillas de ruedas. Gracias a la colaboración de personas como la doctora, hemos tenido el apoyo y la oportunidad de poder tener un mercado, servicio médico, igualmente la silla, y ojalá que ese corazón Dios le dé mucha vida y fuerzas para seguir luchando por nosotros. Muchas gracias. Siendo beneficiado no solamente por una atención médica en general especializada, sino también por la ayuda de alimentos. Acaban de entregar una bolsa de alimentos y se me dio la medicina que requería. Quiero darle gracias a Dios y por supuesto a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, quienes han hecho esta jornada de acción social, una jornada humanitaria internacional. Internacional porque yo, a pesar de ser venezolano, me encuentro aquí. En mi casa no había comida y hoy, bueno, gracias a Dios tengo un mercado bueno. Es importante resaltar que estas ayudas fueron alistadas con mucha anterioridad por un equipo de voluntarios en Bogotá y transportadas en el avión Boeing 727 Vulcano de la Fuerza Aérea Colombiana. Aproximadamente unas 150 personas están involucradas en los diferentes aspectos logísticos, actividades necesarias para sacar adelante esta actividad. El comandante de la Fuerza Naval del Oriente, almirante Gabriel Pérez, y la gestora social Melcy Álvarez León, en compañía del gobernador del Bichada, Luis Carlos Álvarez, entregaron reconocimientos a la doctora María Luisa Piraquive y a la Fundación por el trabajo social que ha venido realizando en la región. Quisiera expresarle a la doctora María Luisa Piraquive un saludo de reconocimiento, de agradecimiento para usted y todo su grupo de trabajo de la Fundación. Lo hago en cabeza de fuerzas militares que trabajan en esta región del país, pero me tomo la vocería de los pobladores de la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, que el día de hoy han recibido los beneficios de su fundación. Creo yo que tenemos mucho, desde fuerzas militares tenemos mucho que aprenderle a la organización que tiene la Fundación María Luisa de Moreno. La salud de los colombianos es nuestra felicidad, porque ayudar es nuestro trabajo. En Santiago de Chile, la Fundación desde hace más de un año viene realizando la campaña Manos que Ayudan, la cual beneficia a niños con discapacidad. Damos paso a nuestro corresponsal, Enrique Rojas. Hola Johnny, Marian y amigos de la Fundación TV. Nos encontramos en Santiago de Chile, hermosa ciudad, dinámica y muy acogedora. Es así como la Fundación viene llevando refrigerios y colaciones a más de 500 niños en condición de discapacidad. Por ello les invito a que vean la siguiente nota. Desde hace varios años, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en Chile viene llevando refrigerios a más de 500 niños con discapacidad pertenecientes a instituciones de educación especial. Nos preocupamos por todas las comunidades que tienen vulnerabilidad en ciertos grados y es por eso que los programas y todas las campañas que se desarrollan es en pro de ellos. Uno de nuestros programas, en alianza con la Red de Alimentos, busca llevar colaciones saludables a escuelas diferenciales puntualmente ahora. Red de Alimentos es una corporación sin fines de lucro que implementó el primer Banco de Alimentos de Chile en octubre del año 2010. A partir de entonces estamos ayudando a más de 130 organizaciones sociales, entre ellas la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Fundación María Luisa ha sido, por decirlo en palabras televisivas, un éxito, porque la verdad es que los papás están contentos, los niños, y ese aporte quincenal que se produce en esta escuela obviamente mejora la calidad de vida y solamente nos queda darles las gracias, porque es un apoyo tremendo.
El cariño y lo agradecida que estoy porque los apoderados se han beneficiado, pero harto. Teniendo de fondo la imponente cordillera de los Andes de este importante país de Chile, nos despedimos, su corresponsal amigo Enrique Rojas y nuestro camarógrafo Fabián Allende. Ahora nos vamos a trasladar a México, donde se está realizando el proyecto Aprendiendo a Crecer. Los dejamos con nuestra corresponsal, Hazel Ramírez. Hola amigos de Fundación TV. Nos encontramos en las pirámides de Teotihuacán, lugar icónico del país azteca, donde les comentamos, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, se desarrolló el proyecto Aprendiendo a Crecer. Veamos la nota. A través de actividades lúdicas y pedagógicas, 60 niños y niñas entre 4 y 12 años desarrollaron capacidades y se fortalecieron en valores durante el proyecto Aprendiendo a Crecer. Este programa Aprendiendo a Crecer lo que busca es desarrollar habilidades en los niños y niñas para su vida, y lo hacemos a través de 4 ejes. El primero de ellos es la parte de autoconcepto, donde el niño se aprende a identificar, reconoce sus cualidades y sus aspectos a mejorar. También se ve la parte de prosocial, en la cual el niño desarrolla habilidades para el desarrollo de su vida social a través de una comunicación adecuada, a través del respeto y la tolerancia y a través de la solución de conflictos. Igualmente está la parte de autocuidado, en la cual los niños desarrollan todo el tema de hábitos de higiene personal. Y finalmente, en este curso también se ven aspectos de proyecto de vida, en el cual los niños empiezan a proyectarse para un futuro mejor y de esta manera empiezan a trazar metas para lograr alcanzar esos sueños. El proyecto contó con una duración de 16 días operativos, en los cuales también se realizó un trabajo en conjunto con padres, maestros y cuidadores, quienes reflexionaron sobre la importancia de mantener una comunicación adecuada con los niños y ser parte activa de su proceso de formación. Fue una experiencia maravillosa, nuestros pequeños se divirtieron y aparte de divertirse pues conocieron muchas cosas, todo enfocado hacia los valores. Pues esto lo llevaron a sus casas, lo cual pues nos da un impacto fuertísimo porque los papis venían y nos dicen: maestra, es que mi hijo llegó diciéndome que el valor del respeto y la empatía y toda esta parte de valores. Para la clausura del proyecto, se llevó a cabo un acto especial donde los niños recibieron su certificado de participación y se socializó con padres de familia y cuidadores del trabajo realizado. Asimismo, como actividad especial de cierre del proyecto, los niños y niñas participantes visitaron el Parque Reino Animal, en el cual los pequeñitos asistentes aprendieron prácticas de cuidado ambiental y animal y fortalecieron las habilidades sociales aprendidas. Reportó para ustedes, Hazel Ramírez. Les contamos que con gran éxito en 3 ciudades del Perú, la Fundación llevó a cabo jornadas de apoyo con adultos mayores, quienes compartieron momentos inolvidables. Veamos la nota. Más de 700 adultos mayores del Perú, de los distritos de San Juan del Lurigancho, Lima Norte y Lima Sur, fueron beneficiados con la jornada Día de la Persona Mayor, liderada por la doctora María Luisa Piraquive, los cuales, además de entregar ayudas humanitarias, buscan resaltar la importancia que tienen para la sociedad a través de actividades lúdicas, presentaciones culturales y bailes, entre otras actividades. Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste, pío, 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 triste me dice. Durante las jornadas también tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias, anhelos y sueños a través de las diferentes actividades organizadas por los voluntarios de la Fundación. Me ha parecido muy bonito y que gracias por haberse acordado de las personas de la tercera edad. Les agradezco mucho por este día tan bonito que me han hecho pasar. Estas jornadas hacen parte de los programas que lidera la doctora María Luisa Piraquive por brindar bienestar para el adulto mayor, ayudando a mitigar sus necesidades y a la vez resaltando la importancia que tienen para la sociedad, porque su experiencia de vida es nuestra felicidad. En Canadá se llevó a cabo la jornada Un Día para el Niño, organizado por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Le damos paso a Nicolás Palomino.
Hola amigos de Fundación TV, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una emisión más. Estamos aquí desde la ciudad de Montreal, donde por 5º año consecutivo estamos celebrando el Día para el Niño. Acompáñanos el día de hoy. Más de 100 niños de la provincia de Quebec en Montreal se reunieron para compartir una jornada inolvidable organizada por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Con actividades lúdicas como rondas infantiles, presentaciones musicales, clase de zumba y una obra de teatro No al Bullying o Matoneo que estuvo a cargo de los jóvenes voluntarios de nuestra fundación, se fomentaron valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Aprendí la solidaridad, aprendí que no toca hacer la intimidación. Además, hubo rifas, regalos, piñatas y mucho más. Nosotros realizamos 42 rifas con bicicletas, trotinetas y también entregamos a cada niño beneficiado un kit escolar. Je remercier a la doctora María Luisa por organizar este evento por nous. Nosotros el día de hoy lo que hicimos fue realizar un evento para más de 100 niños donde obtuvimos 110 niños beneficiados de diferentes nacionalidades. Fue una tarde maravillosa tanto para los niños y sus familias, quienes además de haber estado muy alegres manifestaron sus agradecimientos a la doctora María Luisa Piraquive por el trabajo que viene realizando en Canadá. I learned about friendship. En 3 ciudades de Suiza también se llevó a cabo la jornada Un Día para el Niño. Allí se encuentra nuestro corresponsal Benjamín Toro, quien nos preparó la siguiente nota. Hola amigos de Fundación TV. Desde Suiza, un año más, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno aquí en este país hemos podido celebrar el Día Internacional del Niño. Les invito a que vean cómo se ha desarrollado. En Ginebra, unos 85 niños disfrutaron de esta celebración. Ellos mismos formaron un grupo de baile folclórico infantil, tuvieron disfraces, juegos en equipo, además de un taller de sensibilización en el que los niños podían entender mejor cómo viven y cómo se manejan las personas en situación de discapacidad. En Berna, por primera vez, se celebró la campaña Un Día para el Niño. Allí alrededor de 20 niños aprendieron a compartir, a aceptarse unos a otros no haciendo distinción por nacionalidad, raza o posición social, porque todos somos iguales. Y en Neuchâtel, durante toda la jornada, unos 270 niños pasaron por los puestos que la Fundación tenía habilitados. Disfrutaron de juegos y compañerismo, además de aprender a compartir con los que más necesitan, entendiendo que no en todos los lugares los niños disfrutan de las mismas posibilidades y que cuando ellos todos juntos dan una ayuda para los más necesitados, pueden convertir ese pequeño gesto en una gran hazaña. En todos estos eventos, los asistentes expresaron su gratitud por cómo la doctora María Luisa Piraquive extiende su labor hasta este país y se preocupa de inculcar valores en los que en un futuro serán los que formen cada aspecto de nuestra sociedad, nuestros niños. Desde Suiza, Benjamín Toro para Fundación TV. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver Fundación TV, el programa institucional de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Contamos con ustedes en nuestra próxima emisión de Fundación TV, porque ayudar es nuestro trabajo.